Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Sí, doctor, buen día. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestra clase. Ya terminamos corazón, ahora nos toca sistema nervioso. Esta es la primera clase del sistema nervioso, hay como 9, 10 clases, esta es la más larga de las unidades académicas del programa de fisiología y es bastante complicada, también difícil la parte nerviosa. Entonces presten bastante atención, vayan tomando sus apuntes porque no es fácil esta cosa, ¿vio? A ver, espérense un ratingo. ¿Dónde está mi cosa aquí? Documentos, escritorio. Desecho. No consigo. A ver aquí. Ah, ya. No consigo, sí. No sé por qué. A ver. ¿Da para ver ahí? Sistema nervioso. ¿Ven la diapositiva? Sí, doctor. Ah, ya. Se ve, doctor. Perfecto. Muy bien, entonces ese es el primer tema de nervioso y es la sinapsis. Ustedes saben que ¿qué es sinapsis? Es el mecanismo a través del cual se contactan y se conectan dos células nerviosas, dos neuronas. Vamos a ver la forma y tipo de sinapsis que existen, pero no solamente porque estamos acostumbrados a ver de que la sinapsis es el contacto entre dos neuronas, o sea, células nerviosas, pero también se llama sinapsis cuando se conecta una célula nerviosa con una célula glandular o una célula nerviosa con una célula muscular, ya a través de las placas mioneurales. Entonces, la forma de contactarse las células nerviosas entre sí son de tres tipos. Aquí tenemos las tres, voy a poner mi apuntador para que ustedes se fijen. La anatomía de la neurona, ustedes saben que tiene un soma, un cuerpo, que es el soma. Después tenemos las dendritas y después tenemos el cilindroeje o axón, que es único y es más largo, ¿no es verdad? Entonces, la conexión entre dos neuronas, que son consideradas la presináptica, por ejemplo en este caso, y la postsináptica, ¿por qué? Porque el impulso nervioso pasa de una neurona a otra a través de una central, es decir, sináptica que se llama. O sea, el momento en que se hacen contacto ambas células, la presináptica como la postsináptica, es justamente para permitir que el impulso nervioso siga avanzando desde el cerebro hasta las distintas partes del cuerpo. Entonces, ese contacto de la terminal sináptica que ya vamos a ver puede ser de tres tipos. O sea, la neurona presináptica puede contactarse con la neurona postsináptica a través de una conexión llamada axosomática. ¿Qué quiere decir axosomática?
el axón, fíjense aquí el dibujo en mi apuntador, el axón de esta neurona se contacta con el soma, o sea, el cuerpo de esta otra, perdón, axosomática, esta de aquí, la del medio. Entonces, el axón de esta neurona se conecta directamente con el cuerpo o soma de esta otra neurona. Entonces, esa es la forma axosomática. Dice sinapsis entre un axón y un soma, que es el cuerpo. 2, axodendrítica. Entonces, esta de acá, la axodendrítica, tenemos el axón de esta neurona con la dendrita de esta otra. Entonces, axodendrítica, sinapsis ocurrida entre un axón de una y dendrita de la otra. Y por última, la axoaxónica. Entonces, fíjense, el axón de esta neurona con el axón de esta otra neurona. Entonces, esta es axoaxónica, sinapsis entre dos axones, ¿no? Entonces, son las tres formas de conectarse las células nerviosas llamadas neuronas entre sí. Vamos a la segunda diapositiva. Aquí tenemos la famosa terminal sináptica. Fíjense que toda la neurofisiología que ocurre en esta terminal sináptica tienen que saberla como el pan nuestro de cada día, porque esto es la base del entendimiento de todos los problemas neurológicos, neurofisiológicos del organismo. Entonces, vamos por partes. Voy a poner mi apuntador aquí para que me siga, porque esto es mucho más fácil explicarlo en la pizarra, pero aquí vamos a hacer de tripas corazón. Entonces, fíjense ustedes, aquí en color naranja, o amarillo o naranja, está el axón. Fíjense que tiene la forma de un palillo de tambor. Es la parte terminal del axón de la célula presináptica, de la neurona presináptica. Y acá, fíjense, en verde tenemos, esta es la dendrita de la célula postsináptica, o sea, de la otra neurona. Entonces, vamos a ver lo que sucede aquí en el contacto. Esta sería una conexión axodendrítica. Entonces, microscópicamente veamos lo que pasa a nivel neurofisiológico en este lugar que se llama terminal sináptica, ¿ya? Entonces, vamos a describir los elementos que constituyen la terminal sináptica. Aquí tenemos una llave que se abre en amarillo y fíjense, y nos da todos estos elementos que están aquí. Canales de sodio dependientes de voltaje. Después tenemos neurotransmisores, bomba recaptadora por una parte. Después una llavecita más pequeña dice receptores de neurotransmisor, espacio sináptico, y después tenemos el botón sináptico. Entonces, fíjense, axón terminal, después tenemos espacio sináptico o hendidura sináptica, y después tenemos aquí el botón dendrítico de la otra neurona, de la neurona postsináptica. Esto es lo que constituye la llamada terminal sináptica. Entonces, ¿qué va a suceder? Ya yo les voy a contar. Viene el potencial de acción, o sea, viene el impulso nervioso. Es decir, salió del soma de esta neurona y viene acá a la parte terminal del axón, que forma el palillo de tambor, y esa llegada de ese potencial de acción hace que se abran los canales de alto voltaje de calcio. Entonces, al abrirse los canales de voltaje de calcio que están aquí, entrando el calcio aquí, hace que estas vesículas, fíjense, estas bolitas son unas vesículas que tienen unos redonditos negros en su interior. Esa vesícula es donde se almacena el neurotransmisor. El neurotransmisor generalmente es acetilcolina o noradrenalina, pero hay otros neurotransmisores también que vamos a ver ya más adelante uno por uno, ¿ya? En este caso, entonces, el neurotransmisor está almacenado, o sea, se fabrica y se almacena en estas vesículas. Cuando llegó el potencial de acción, el impulso nervioso, es decir, se activaron los canales de voltaje de calcio, entró el calcio, hace que estas vesículas se abran y por exostosis vacíen su contenido, que es el neurotransmisor, en la hendidura sináptica, que es esta. Entonces, ese neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina, se va a unir a los receptores de la membrana de la neurona postsináptica, que es la dendrita aquí, fíjense. Esta dendrita que está en color verde era la neurona postsináptica.
Entonces, de esa forma, al unirse el receptor, el neurotransmisor que es la acetilcolina, a estos receptores que están pegados en la dendrita, de esa forma pasa el impulso nervioso de esta célula presináptica a esta otra célula postsináptica. Entonces les voy a leer aquí. Terminal sináptica. La sinapsis es una unión intercelular especializada entre neuronas o entre una neurona y una célula efectora casi siempre glandular o muscular. Este se inicia con una descarga química que origina una corriente eléctrica en la membrana de la célula presináptica, célula emisora. Una vez que este impulso nervioso alcanza el extremo del axón, la propia neurona segrega un tipo de neurotransmisor, noradrenalina o acetilcolina. Son los encargados de excitar o inhibir la acción de la otra célula llamada célula postsináptica. Entonces, fíjense que todo eso que les conté yo anteriormente es lo que yo les he leído en ese parágrafo. Vamos al siguiente. Ahora vamos a ver todo ese procedimiento secuencial que yo les acabo de contar. Vamos a verlo, es decir, explicado en 4 etapas. Por eso el título de esta diapositiva dice etapas de la neurotransmisión. Entonces, primera etapa, síntesis del neurotransmisor. Esto puede ocurrir en el citoplasma o en el axón o en el axón terminal. Entonces hay que sintetizar la célula nerviosa, sintetiza el neurotransmisor que hemos visto que es noradrenalina o acetilcolina. Entonces, una vez sintetizado el neurotransmisor, ya sea en el citoplasma o el axón, se pasa a la segunda fase, que es el almacenamiento del neurotransmisor en la vesícula en el axón terminal. Entonces, esa vesícula que almacenaba el neurotransmisor que yo les indiqué en la figura anterior, viene el almacenamiento del neurotransmisor. Tercera etapa, entrada del calcio en la acción terminal durante el potencial de acción, yo le estaba diciendo, causando exostosis. Exostosis se abre hacia el exterior. Cuando vimos transporte de membrana, vimos los 2 mecanismos, exostosis y endocitosis. Perdón, exocitosis y endocitosis. La exocitosis cuando sale algo de dentro de la célula hacia afuera. Y endocitosis cuando algo de afuera de la célula entra hacia adentro. Entonces, este proceso a través del cual la vesícula del que almacena el neurotransmisor se abre y vierte su contenido ahí en la hendidura sináptica, es un fenómeno de exocitosis. Entonces, esta es la tercera fase de la etapa de neurotransmisión. Entonces, llega el impulso a la terminal nerviosa, se abren los canales de voltaje de calcio, entra el calcio, y al entrar el calcio, se abre en las vesículas donde está almacenado el neurotransmisor y se libera el neurotransmisor acetilcolina en la hendidura sináptica. Cuarta etapa. Después de esta liberación, el neurotransmisor se une y activa el receptor de la membrana postsináptica. ¿Se acuerdan de esos receptores que estaban ahí en la dendrita color verde? Es decir, a esos receptores, que son unas proteínas, se une el neurotransmisor que es la acetilcolina. Y después de unirse la acetilcolina a los del neurotransmisor acetilcolina, ahí ya pasa el impulso nervioso de una célula a otra. Ahí el restante de neurotransmisor que queda, para que no siga actuando, tiene que destruirse y lo hace de 3 formas. O se reabsorbe para utilizarlo de nuevo, fíjense, el neurotransmisor puede ser hidrolizado enzimáticamente o volver a la terminal que salió, siendo posible la reutilización o degradación o degradado y eliminado. Entonces, voy a dejar aquí mi apuntador y vamos a ir a la próxima diapositiva. ¿Ya? Entonces, todo eso que lo estamos viendo, ahora lo vamos a ver los eventos químicos asociados con la neurotransmisión. O sea, todo eso que hemos explicado en palabras, primero simple, sencilla, después en palabras más complicadas, hablando en términos técnicos, y ahora vamos a ver la parte química de la neurotransmisión. Entonces, los eventos que las etapas que hemos enunciado anteriormente son las mismas, pero ahora ya llamadas eventos químicos asociados con la neurotransmisión. Entonces, en primer lugar, ahí vamos a poner el apuntador. Tenemos síntesis del neurotransmisor, donde a veces participan la neuroglia. La neuroglia, ustedes saben que son las células de apoyo del sistema nervioso.
almacenamiento de moléculas del neurotransmisor en vesícula sináptica, liberación de los neurotransmisores por exocitosis, lo cual el ion calcio dependiente a la neurona presináptica llega un impulso nervioso y abre los canales de calcio, el calcio entra y el neurotransmisor es vertido en el espacio sináptico, el neurotransmisor se une al neuroreceptor, activación del receptor de membrana plasmática de la neurona posináptica, iniciación de las acciones del segundo mensajero, el receptor de la neurona posináptica envía una respuesta intracelular que pueden desencadenar diferentes acciones. Bueno, entonces fíjense, esto que es complicadísimo, es decir, ustedes lo deben tener más claro cuando están las etapas bien separadas, las 5 etapas que hemos visto, y cuando yo les expliqué en la primera figura todo ese sistema. Venía el potencial de acción, activaba los canales de calcio, entraba el calcio, se abrían las vesículas con el neurotransmisor, se vierten por exostosis en la hendidura sináptica y luego se unen a las proteínas que son receptores de la membrana postsináptica. Entonces, todo eso es el proceso de la neurotransmisión, con nombre y apellido. Y esto último que hemos visto es la parte química del proceso de neurotransmisión. Muy bien, sigamos. Aquí vemos entonces los principales neurotransmisores de esos que estamos hablando, que los principales eran, ya les habíamos dicho, acetilcolina y noradrenalina. Pero fíjense que hay más de 10. Aquí lo vamos a nombrar así rápidamente, y dónde se localizan, dónde se producen. Pero después vamos a verlo más adelante uno por uno. Cuál es su acción, cuál es su efecto, cuánto dura, etcétera, etcétera. Entonces, acetilcolina. El primero se localiza en la neurona motora, en el prosencéfalo basal, en las interneuronas del cuerpo estriado, en el sistema nervioso autónomo. En todos esos lugares se produce este neurotransmisor llamado acetilcolina. Segundo, dopamina. Se localiza en la sustancia negra y en el núcleo arcuato del hipotálamo. Tercer neurotransmisor, noradrenalina. Se localiza el locus cerulum de la protuberancia en el bulbo raquídeo en la neurona postganglionaria del sistema nervioso simpático. Se lo estoy leyendo así, medio de corrido, porque como les digo, aquí es un pantallazo y en términos genéricos. Después vamos a ver uno por uno detalladamente. Cuarto neurotransmisor, serotonina. Se localizan los núcleos del rafle de la protuberancia y en el bulbo raquídeo, protuberancia y hasta posterior de la médula espinal. Sexto, el ácido gamma aminobutírico. Se abrevia GABA en mayúscula. Se localiza el principal neurotransmisor inhibidor de cerebro, interneurona cortical y está extendido por todas las vías de proyección larga. Séptimo, glicina, el séptimo neurotransmisor. Se localiza el principal neurotransmisor inhibidor de la médula espinal y el octavo, el glutamato, se localiza como principal neurotransmisor excitador localizado en todo el sistema nervioso, incluso en las células piramidales y corticales. ¿Ya? Entonces, como les digo, esto es un pantallazo nomás para saber el nombre y los lugares donde se producen los neurotransmisores. Después vamos a ver uno por uno bien detalladamente. Sigamos. Entonces vamos a ver los fenómenos eléctricos durante la excitación neuronal. Esto es importante. Si ustedes no entienden esto, no van a entender jamás los mecanismos de transmisión nervioso del cerebro, ni van a entender los mecanismos en farmacología cuando tocan el sistema nervioso. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, fíjense, en la figura A, tenemos esta forma de palillo de tambor que ya estamos acostumbrados a ver, que es el axón de la neurona presináptica, y tenemos la neurona postsináptica, aquí fíjense en un color rosado oscuro. Cuando la neurona, que es la célula nerviosa, fíjense, está en reposo, está cargada negativamente, entonces tiene una electronegatividad de menos 65 milivoltios. Entonces, cuando esa neurona está con menos 65 milivoltios, se dice que es una neurona que está en reposo. Esa es su carga. Ahora, fíjense, si llega un impulso nervioso a través de este palillo de tambor que hemos dicho que es el axón de la presináptica, y hace que esa carga de reposo de menos 65 milivoltios llegue hasta el umbral
de menos 45 milivoltios, porque toda célula, tanto nerviosa, muscular, etcétera, tiene un umbral de excitación. ¿Qué quiere decir umbral? ¿Por qué se llama umbral? Porque nosotros estamos acostumbrados a decir el umbral de la puerta. ¿Qué quiere decir? El umbral de la puerta es la madera esa que separa el ambiente de un cuarto con el ambiente de otro cuarto. Puede ser un cuarto y una sala, un cuarto y un living, etcétera. Entonces, eso se llama umbral. Umbral quiere decir límite, ¿ya? Entonces, el límite, para que una célula nerviosa se despolarice o no se despolarice, es imprescindible que la carga de la neurona presináptica que le llega sea capaz de llevarla hasta el umbral de su carga. Y fíjense que el umbral está en menos 45 milivoltios, porque estaba en reposo con menos 65, y su umbral es menos 45. Entonces, para que llegara a ese umbral de menos 45, ¿qué va a pasar? Fíjense que tiene que llegar el potencial de acción que llega de esta neurona presináptica, tiene que tener una intensidad, en este caso, de más 20 milivoltios. Entonces, si usted a estos menos 65 milivoltios le resta esos más 20 milivoltios, va a dar más, como es, menos 45 milivoltios. Porque usted sabe que cargas iguales se suman y cargas desiguales se restan. Esa es la norma para hacer el cálculo de estas potencialidades eléctricas de esta célula. Entonces, como el potencial que llegó era de más 20 milivoltios, esta célula que estaba en menos 65 milivoltios quedó con menos 45 milivoltios. Y como ese potencial que llegó de más 20 milivoltios consiguió llevar a esta célula en reposo hasta su umbral, entonces esta célula que estaba en reposo se va a despolarizar y va a permitir que el impulso nervioso siga corriendo hacia adelante. Entonces, fíjense acá, por el axón sale el impulso nervioso. Entonces, este es el ejemplo de un potencial postsináptico excitador. Aquí tenemos efecto de la excitación sináptica sobre la membrana postsináptica, potencial sináptico excitador, PPE. Fíjense, neurona en reposo, potencial menos 65 milivoltios. Aquí comienza a liberarse el transmisor que es excitador y aumenta la permeabilidad al sodio y cambia el potencial. Entonces, esto ya es el mecanismo químico y de iones a través del cual ese potencial de menos 65 milivoltios se va a menos 45 milivoltios. ¿Por qué? Se transforma en un potencial de excitación. Entonces, debido a que aumenta la permeabilidad para el sodio, comienza a entrar el ion sodio con carga positiva y esto hace que esta célula que estaba en reposo de menos 65 milivoltios se vaya a menos 45 milivoltios. Como llegó a su umbral, es capaz de despolarizarse y producir un potencial de acción excitador. Sigamos. Ahora vamos a ver en otro cuadro. Aquí tenemos fenómenos eléctricos durante la excitación. Entonces vamos a ver nuevamente, fíjense, el potencial postsináptico excitador. Estas letras aquí las voy a poner en mi apuntador, esta en mayúscula, PPSE. ¿Qué quiere decir? Potencial postsináptico excitador. Entonces, era el ejemplo anterior. Fíjense que aquí llegaba los más 20 milivoltios de intensidad del impulso nervioso de la presináptica y la célula postsináptica que estaba en reposo antes de menos 65 se va a menos 45, que es su umbral, y consigue despolarizarse y pasar el impulso nervioso. Por eso se dice que este es un potencial postsináptico excitador, porque este potencial postsináptico excitador de más 20 milivoltios consiguió llevar a la célula que estaba en reposo a su umbral y consiguió que se despolarice y el potencial de acción siga avanzando hacia adelante. Sigamos. Aquí tenemos al contrario.
vamos a ver un potencial postsináptico inhibidor, ¿ya? Aquí están las letras, fíjense en mayúsculas, potencial postsináptico inhibidor. Entonces, efectos de la inhibición sináptica sobre la membrana postsináptica. La sinapsis inhibidora sobre todo abren iones para el cloro que entre a la célula y el potencial es de menos 70 milivoltios. La apertura del canal de potasio hace que salga al exterior de la célula volviendo más negativa el potencial interno de la membrana. Entrada de cloro y salida de potasio aumenta la negatividad y lleva a la célula a la hiperpolarización y se denomina potencial postsináptico inhibidor. Muy bien. Entonces, fíjense, ahora vamos a ver cuándo esta célula, fíjense que la carga que le llega a esta célula es de un potencial postsináptico inhibidor. ¿Por qué? Porque la célula que estaba cargada en reposo, se recuerdan, con menos 65 milivoltios, queda cargada más electronegativamente, se va a menos 70 milivoltios, o sea, más negativa todavía. Y en ese momento se dice que la célula está hiperpolarizada. Cuando la célula está hiperpolarizada, o sea, más abajo de su potencial de reposo, se vuelve inexcitable. Por eso es que este potencial de acción que llegó aquí no consigue excitarla. Más bien la deja más electronegativa de menos 70 milivoltios. Y en estado de reposo era menos 65 milivoltios. Y eso se debe químicamente ¿a qué? Que aumenta la permeabilidad para el cloro. El cloro, ustedes saben que es un ion negativo, que tiene carga negativa. Entonces entra más cloro dentro de la célula, por eso es que se carga más electronegativamente. Y no solamente eso, además de entrar cloro que es electronegativo dentro de la célula, sale el potasio que es electropositivo hacia afuera. Entonces gana iones electronegativos y pierde iones electropositivos. Entonces, por eso es que en vez de irse hacia el cero, de menos 65, irse a menos 45, menos 30, 0, más 10, más 20, etcétera, esa es la escala. Es decir, se va para abajo, más electronegativa. Se va a menos 70 milivoltios. Entonces, aquí se dice que esta neurona ha recibido un potencial postsináptico inhibitorio. O sea que el impulso nervioso se para aquí, porque no fue capaz de llevarla a esta célula umbral para despolarizarse y que siga recorriendo el impulso nervioso esa vía nerviosa. Muy bien, sigamos. Aquí tenemos facilitación de la neurona. Este es un nuevo concepto también con relación a lo siguiente. Supóngase en el dibujo anterior. En el dibujo anterior habíamos visto, lo voy a poner otra vez, habíamos visto que la célula cuando estaba en reposo era menos 65 milivoltios. Su umbral es menos 45 milivoltios. Ahora fíjense, si en vez de llegar, en el ejemplo anterior habíamos visto que más 20 de milivoltios positivo, más 20 milivoltios, la llevaba al umbral y producía un potencial postsináptico excitador y la membrana se despolarizaba y el estímulo seguía corriendo adelante. Cuando el potencial postsináptico es inhibidor, el estímulo la vuelve más negativa. De menos 65 se va a menos 70. Ahora, ¿cuándo es la neurona que está facilitada? Por ejemplo, si en el caso anterior, voy a ver si pongo de nuevo, aquí en este caso, por ejemplo, en vez de este potencial que yo le decía era de 20 más 20 milivoltios, por eso fue que lo llevó, vamos a hacer el anterior. Aquí está mejor. Yo les había dicho de que esta célula estaba en reposo. Esto es importante insistir porque no es fácil de entender. Entonces, esta célula estaba en reposo con menos 65 milivoltios. Vamos a suponer, le llega, como hemos dicho, le llegó un impulso con una intensidad de más 20 milivoltios. Entonces, si usted a este menos 65 milivoltios le resta más 20 milivoltios, se va a menos 45 milivoltios, que es el umbral, y se puede despolarizar. Pero si en vez de ser 20 milivoltios, supóngase fueran 17 milivoltios, ¿ya? Entonces, si a este menos 65 usted le resta 17 milivoltios, entonces quedaría en 40 y, a ver,
17, de 7 a 15, 8. Quedaría en menos 48 milivoltios. Ya está abajo del umbral. Su umbral es menos 45 milivoltios. Pero ha quedado en menos 48 milivoltios, o sea, a 3 milivoltios del umbral. Esa célula ya ha quedado, es decir, prácticamente a un poquingo de ser despolarizada. Está facilitada. Ese es el concepto de facilitación que yo quiero, es decir, explicarle. Con ese concepto ya creo que ustedes pueden haber entendido. Entonces, ese es el concepto de facilitación de la neurona. Cuando el potencial postsináptico total, una vez sumado, es excitador, pero no ha subido lo suficiente como para alcanzar el umbral de disparo en la neurona postsináptica, se dice que la neurona está facilitada, o sea, está un pasito, está facilingui, como decimos nosotros, ¿no? Excitarla. Entonces puede venir otro estímulo con una intensidad de 3 milivoltios, ya llega a los menos 45 y ya pasa el umbral y se excita la célula. Por eso decimos, cuando queda a pocos puntos, a pocos grados de intensidad del umbral, se dice que la célula o la neurona está en estado de facilitación, que cualquier excitación, por más pequeña que sea, la puede ya llevar a su despolarización y a su excitación total. Si le llega una señal excitadora de cualquier fuente, puede activarla con una gran facilidad. Ese es el concepto de facilitación de la neurona. Entonces, como ustedes pueden ver,